Sí, se Yo ve. las veo Bueno, yo ahora las sí. veo al día siguiente para Ya. recordar. Ah, bueno. ¿Se vuelve a ver la presentación ahorita? Entonces, Sí, sí, sí. el tema de hoy lo enunciamos así, ¿no? El dolor como un aliado en nuestro proceso de crecimiento humano y espiritual. Ese es el primer tema. Y eso hemos sentado a Rumi, a Woo-Chun Han, a Carl Jung. Todos apuntan a que el dolor es indispensable, ¿no? Es el que nos permite entender y comprender que la felicidad, por ejemplo, el dolor nos permite sanar. Y cuando no valoramos el dolor, entonces realmente o lo anestesiamos, entonces perdemos la oportunidad de sanar, de crecer espiritualmente. Ese es el tema de hoy, ¿no? Si alguien nos lee este texto de T. Hillinson, que nos haga el favor de leer. A ver, ¿quién se anima a leer? A cambiar por una voz bonita, a ver. Los dominios del alma y el espíritu son tan grandes e infinitos que un poco de incomodidad física y dolor no importa mucho. No tengo la sensación de que me priven de mi libertad. En realidad, nadie puede hacerme ningún mal. ¿Qué les parece esa frase? Porque esto nos lleva a otro tema que es importante cuando comenzamos a gestionar el dolor, es que debemos hacer todo el esfuerzo por hacer un crecimiento humano y espiritual, es decir, de desarrollar esa inteligencia espiritual que tenemos, de desarrollar nuestra espiritualidad. Eh, a tal punto que se desarrolla eso, a tal punto se desarrolla esta espiritualidad que permite abrazar el dolor de una manera mucho más profunda, ¿no? Y entonces ya no importa tanto el dolor. ¿Por qué? Porque hemos crecido tanto espiritualmente que el dolor, de alguna manera, pierde cierta fuerza. Cuando realmente las personas espiritualmente no son muy pobres o tienen un espíritu, una espiritualidad muy pobre, el dolor realmente nos hace mucho daño. No sé si me explico. O bueno, si me explico y si podemos. Así entiendo yo el texto de T. Hillenson, pero no sé ustedes si lo entienden igual. Eso lo vamos a ver hoy, a ver si logramos terminar y ver un poquito lo que queremos decir con esto. Hay una historia que la tomaron, que yo me acuerdo que es de un maestro budista que dice que si, bueno, ¿qué pasa si yo le echo a un vaso de agua? ¿Qué pasa si yo le echo una cucharada de sal? ¿Qué pasa? ¿Cómo van a sentir el agua? ¿Cómo? Salada. Salada, pero agradable o desagradable. Desagradable, ¿no? A mi parecer sí, porque yo soy muy simplona. No, si uno le echa un poquito de sal, pues no hay problema, pero si uno le echa una cuchara completa de sal, podemos tomar esa agua así con tranquilidad. No, o sea, la sentimos salada y a veces desagradable también, ¿no? Pero si yo echo esa cuchara de sal, la misma cantidad, en un lago y tomo, bueno, vamos a ver, en un manantial,
y tomo el agua, ¿me vas a ver igual? Es la misma cantidad de sal, pero vamos a sentir el agua igualmente salada o no. Van a sentir el agua salada. Si le echan una cucharada en un lago o en una laguna y ustedes se atreven a tomarse un poquito de esa agua, van a sentirla igualmente salada, No, seguramente no. pero es la misma sal, ¿no? Sí, pero hay más cantidad de agua. Exactamente. Y esto es lo que nos dice Etty Higginson. El dolor es el mismo. El dolor es la cucharada de sal. Pero si nuestra espiritualidad es como un vaso de agua, ¿cómo vamos a sentir ese dolor? Lo vamos a sentir con mayor intensidad, ¿no? Va a ser desagradable el dolor. Pero si nuestra espiritualidad es como un gran lago, vamos a sentir el mismo dolor, ¿cómo lo vamos a sentir? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Ahí está el detalle. Entonces la tarea y la invitación que le hacemos desde este curso no es achinear el dolor, es a ubicarlo en un contexto mucho más amplio y crecer espiritualmente. Entonces, todo el crecimiento espiritual hace que nuestra espiritualidad sea como un gran lago y el dolor sea, aunque sea el mismo, no va a tener el mismo impacto. Por eso los grandes santos, los grandes místicos, los mártires, pues han sufrido mucho, pero ese sufrimiento dentro de un contexto y de una espiritualidad mucho más amplia es un dolor que es más soportable. Vamos, entonces, la tarea no es chinear el dolor, la tarea es desarrollar una espiritualidad muy profunda, como lo desarrolló Etty Higginson, ¿no? Y eso, pues, algún día podríamos hacer un taller sobre Etty Higginson y comprender esto que estamos diciendo ahora. El dolor es el mismo, pero el contexto en que vivimos el dolor puede ser diferente. Eh, Vamos a ver, o mencionar básicamente, ¿no? ¿Cómo podemos lograr ese crecimiento espiritual eh, a través del dolor? Me acuerdo lo que decía la hermana Gretel, que le sonaba fuerte la querida frase de que eh, solo a través del dolor podemos sanar, ¿no? El dolor. Entonces vamos a intentar explicarlo o desmenuzar esa afirmación un poco más. Primero, mirar a través del dolor, no quedarnos en el dolor. O sea, el dolor no es el objeto de nuestra mirada, es lo que hay detrás de ese dolor, lo que queremos ver. Por ejemplo, vamos a tomar pues, la cruz de Jesús. Una mirada de Jesús crucificado en esa situación de tanto dolor puede quedarse en el dolor, es decir, ver el sufrimiento que hacen los clavos, que hacen la corona de espinas, quedarse en el sufrimiento que Jesús vivió ahí. Pero la invitación que hacen los evangelios es mirar a través de esa cruz, de ese sufrimiento de Jesús. ¿Y qué podemos ver detrás del sufrimiento de Jesús en la cruz? ¿Qué podemos ver? ¿Podemos ver mucho amor? ¿Podemos ver la vida de un hombre entregada a hacer el bien, a que la gente sufra menos? ¿Es posible ver eso? Sí, es posible. Dios murió por el inmenso amor que nos tenía la Exactamente. humanidad y para salvarnos, ¿verdad?
Él se Exactamente. sacrificó por nosotros. Entonces, su dolor fue inmenso por el inmenso amor que también nos tenía. O sea, que el amor, el dolor encuadrado en una vida de amor nos hace ver el dolor de una manera distinta, ¿no? Porque Sí, miramos el amor que hay detrás. sí, Y de alguna manera descubrimos en ese dolor, como hizo el centurión romano, descubrimos la presencia de Dios. Pero no nos podemos quedar en el dolor. Tenemos que atrevernos a mirar a través del dolor. Igual cuando tengamos un dolor, estamos invitados a intentar mirar a través del dolor. Y para eso hay que desarrollar una mirada contemplativa del dolor. ¿Qué hay detrás de ese dolor? ¿No? ¿O qué hay detrás de esa enfermedad? ¿Qué hay detrás de ese malestar? ¿Qué hay detrás? ¿Cierto? Eh, si logramos ver lo que hay detrás, nuestra espiritualidad va a crecer un poco más. Esa es la primera manera como podemos, de- eh, ya podemos ayudarnos a crecer espiritualmente, ¿no? Y personalmente. Segundo, que esto lo insisten muchas corrientes hoy en día, que es comprender que no se trata de luchar contra el dolor, sino de fluir. Y en ese sentido habremos entendido la vida. Pero normalmente lo que hacemos es luchar contra el dolor. Por eso hablamos de una sociedad que nos anestesia frente al dolor, ¿no? Entonces, fluir de alguna manera es una palabra que puede resumir muchas otras actitudes frente al dolor, como reconocer ese dolor, aceptar ese dolor, abrazar ese dolor, gestionar ese dolor y expresar ese dolor. Y a mí me pasa mucho cuando alguien tiene dolor y me consulta, les digo, "Mm, sí, lo primero que hacen es ir al médico o tomarse una aspirina o tomarse un analgésico, cualquiera que sea él, ¿no? Y a veces entre más potente, mejor. Pero le digo, eso puede ser bien para aliviar el síntoma, indudablemente. Pero si quieres sanar ese dolor mucho más profundo, hay que aceptar el dolor. Hay que abrazarlo, hay que fluir con el dolor. Y eso no es fácil porque la sociedad nos enseña a huir del dolor. Y aquí la invitación es no huyamos del dolor, enfrentemos ese dolor. Entonces, tercero, reconocer con honestidad, sin juzgar ni huir del dolor. Reconocer honestamente el dolor. Estoy triste. Hoy le pasó a una amiga que me contó que mañana se iba su hijo de la casa. Los dos hijos que tiene viven con ella, pero su hijo se va a ir mañana de la casa. ¿Ustedes creen que ella no va a sentir dolor? Va a sentir dolor. No hay otra alternativa. Yo digo, es humano sentir el dolor. Nosotros como humanos estamos hechos, constituidos para poder sentir el dolor. Pues cómo no va a ser normal tener dolor cuando el hijo se va de la casa? Estamos poniendo un ejemplo sencillo. Eh, y bueno, en fin, ahí ya podríamos colocar muchos más ejemplos. Pero yo les digo a la persona una frase sencilla. Yo sí estoy triste. Yo estoy triste. Y esa tristeza es válida, es humana, es muy valiosa, porque somos humanos. Pero si huimos de ese dolor va a volver más adelante con más fuerza.
con mucho más fuerza. Que fue el ejemplo que nos dio, ¿quién fue la que nos dio el ejemplo la vez pasada? De la señora que después de tantos años perdonó a su mamá, ¿no? Y ese dolor cargándolo tantos años, seguramente hizo muchas cosas para anestesiar ese dolor, huir de ese dolor, pero al final la vida le cobró muy duro ese dolor. ¿Y por qué tenemos que dejar pasar toda la vida en dolor, si eso puede sanarse mucho, mucho, mucho más antes? Entonces no se trata de pelear con el dolor, sino de comprender el dolor. Y eso es diferente. El dolor está ahí. Me puedo pelear con el dolor. Como me puedo pelear con el esposo, me puedo pelear con los hijos, me puedo pelear con mi mamá, con mi papá. Nos podemos pelear como políticos hoy en día que estamos con todo ese problema político, en Guatemala, en Colombia, donde sea, y nos peleamos, ¿no? Pero si nosotros comprendiéramos el dolor y no peleáramos contra él, ¿no creen que sería mucho más fácil la vida? Pero esa aceptación no significa resignación, sino asumir esa realidad como tal, como está en el presente, y poder elegir qué hacer con ella. Poder elegir qué hacer con ella. O sea, nosotros podemos elegir qué hacemos con ese dolor, pero para eso tenemos que asumirlo, tenemos que reconocerlo, tenemos que eh, sentir que es parte de nuestra vida. Y ya, y más adelante, y ese es el tema que vamos a desarrollar ahorita en nuestras clases, es yo puedo elegir qué puedo hacer con ese dolor. Ojo, podemos elegir. Cuarto, vivir el gozo profundo, que es la alegría simple, le llamo yo, aún en medio del dolor. Es lo que Byung-Chul Han llama la alegría doliente, o yo le llamo el dolor gozoso. Es decir, el dolor y la alegría son dos caras de una misma moneda. A veces nos toca mirar una más, otras veces nos toca mirar la otra. Pero así como está la noche y el día, también está el dolor y la alegría. Entonces, como Etty Hillesum creo que es un ejemplo claro, o Nelson Mandela o muchos otros, que han aprendido a vivir en medio del dolor y vivir bien, encontrarle sentido a la vida, ser felices. También Víctor Frank, de la que hablábamos la vez pasada. Eh, y así podríamos pues, citar muchos, incluso podemos citarnos a nosotros mismos, porque yo estoy seguro que aún en medio de la tristeza hay puede haber mucha alegría. Ayer que venía de Guatemala, pues estaba hablando con alguien eh, y hablaba de que su mamá tenía diabetes. Eh, y, y entonces yo le pregunté, ¿y cuándo surgió la diabetes? Porque ella no nació con diabetes, ni de joven, ni de grande fue diabética, pero él dice que la mamá eh, le detectaron la diabetes un tiempo después de que murió su esposo. Y el esposo era muy cariñoso con ella, porque yo le pregunté, ¿y cómo era el esposo con ella? Muy cariñoso, llevaban una relación de mucho cariño entre los dos, en fin. Entonces, cuando él se muere, pues ella se hunde en el dolor, ¿sí? Que es normal, pues, es parte del duelo que vivimos cuando hay una pérdida, y una pérdida tan significativa. Entonces, el dolor busca compensar, el cuerpo busca compensar ese dolor con dulzura, con dulzura. O sea, la única manera de equilibrar el dolor es con mucha dulzura. Por eso le decía, cuando hay un velorio,
Uno lo que más ve en los velorios son los abrazos. Y a veces abrazamos, nunca hemos abrazado a una persona, o sea, abrazamos con mucho más fuerza, con más convicción a una persona que está pasando por una situación de dolor que de felicidad. Si está una persona feliz, lo que le damos una palmada en la espalda, nos reímos, jugamos, pero no abrazamos. Pero cuando hay dolor, nuestra tendencia humana es abrazar ese dolor de la otra persona. Pero ese dolor es en el velorio, los primeros días, pero después la gente desaparece y nosotros seguimos con el dolor. Y entonces yo le decía a él, la cura para su mamá es recibir ahora, que no tiene el esposo vivo, recibir mucho, pero mucho cariño y dar cariño, recibir y dar cariño, porque esa es la mejor vacuna. Y que es expresar cariño, un abrazo, una palabra, un gesto, el llamar a la persona y decirle yo me acuerdo de ti, en fin. Todas las personas que se rodean de cariño y que tienen esa posibilidad de expresar y recibir cariño, son personas que van a vivir más sanas y no van a tener diabetes. Entonces la diabetes lo que le está diciendo a la señora es, el cuerpo está pidiendo más dulce en la vida, está pidiendo una vida más dulce, una vida con más cariño, y yo le decía, es la única manera en que su mamá va a sanar es, porque le pueden dar medicamentos, los medicamentos van a ayudar, pero si iba a morir con diabetes, solo se usa medicamentos. Los medicamentos dicen, este medicamento tómeselo es de por vida, ¿no? Como pasa con otras enfermedades, con la presión baja, con la presión alta. Esta pastilla se la tiene que tomar el resto de la vida. Pero ¿cómo podemos expresar ahí el gozo, la alegría, la calidez? Siempre tiene que acompañar el dolor. No sé ustedes qué opinan de eso. Y lo otro que lo vamos a trabajar, pero ese es un tema que lo vamos a trabajar aparte, es expresar el dolor a través del arte. Porque el arte nos permite equilibrar el dolor con mucha serenidad, con mucha belleza. Y esa belleza y esa paz que nos trae el arte ayuda a equilibrar el dolor. Bueno, ¿qué opinan esto que les conté ahorita? Yo me preguntaba, Francisco, yo ahorita Sí, estoy pasando con una vecina que acaba de fallecer su hija y está con un dolor, pero así extremo, ¿verdad? Y es entendible. claro. ¿Cómo ayudar a estas personas? Ella es una persona que no sabe ni leer ni escribir y ha llegado a pensar hasta en suicidarse. Entonces yo me ponía a pensar ahorita que usted hablaba de cómo vivir, cómo tener alegría en medio del dolor. Yo decía, ¿cómo? ¿Cómo? Tener una alegría en medio de este duelo que ella está viviendo y cómo ayudarla. Yo sabe que he hecho pues mi esposo ha orado por ella. Y yo le he llevado que un tecito, que un atolito, como usted decía, abrazarla, hacerla sentir que no está sola, pero ella no lo entiende, ya la jovencita ya va a cumplir como un mes de que falleció y ella está viviendo el dolor como que hoy fue la muerte de su hija, entonces yo digo, ¿cómo decirle a esta gente, cómo ayudarla? Que no sé, no entiendo cómo tener alegría en medio de haber perdido una hija. Es que el duelo tiene que vivirse, la tristeza se va a vivir muy intensa al comienzo. Ya, yo lo viví con la muerte de mi mamá, uy, fueron 6 meses muy duros. Sí, entonces ese dolor no va a desaparecer de la noche a la mañana, menos si lleva un mes. Pero lo que ustedes están haciendo les está haciendo mucho bien a ella. Es como una semillita que ustedes están sembrando, ¿sí? Mire, hay algo que es, no sé si ustedes se han dado cuenta en la vida, pero cuando alguien se muere, sobre todo cuando se mueren los abuelos, personas mayores,
en la familia nace un niño. ¿No se han Sí. dado cuenta? Sí, mi mami murió y al año que ahora el día del cumpleaños de mi mamá nació mi nieta. Ay, qué cosa tan linda. Entonces, Cabal, el día del dígame, cumpleaños de mi mami nació mi nieta y la miramos y tiene muchas cosas que mi mami tenía y yo me pregunto cómo si ni vivió con ella. exactamente. Es que está en el ADN del niño, de la niña. La mamá sigue viva en el ADN de la niña. Pero, bueno, ese es un tema fascinante, pero ahí nos Ah, complicamos. Pero, ¿la niña le trae alegría a la familia? ¿Sí o no? sí, sí, ¿Y mucha. ayuda a paliar el dolor? Nos ayudó muchísimo, muchísimo. Y todos Exactamente. dicen que la envió mi mami. Todas dicen mi mami la envió. Nomás, tal vez, sí, es eso. Es porque la biología del ser humano es un misterio muy profundo. Pero Y ahorita me duele tanto ver a esta señora y sentir que lo que uno hace, no sé, no la está, yo siento que no estamos como, tal vez yo lo siento, que no estamos ayudándola. Cada día ella está más triste, hasta fuera de la casa se oyen sus gritos y de dolor y digo yo, ¿qué más hacer? ¿Cómo ayudar? Ahorita que usted hablaba sobre la alegría, digo, en medio del dolor, ¿cómo? No, no, a veces cuesta eh, entender eso. y hay personas que cuesta más porque puede ser que su proceso de crecimiento humano no sea se haya desarrollado tanto. No sé si ella tiene esposo, si ella tiene otros Se hijos, si ella murió su tiene, esposo hace como 2 años. imagínate, se le muere el esposo, se le muere la hija. ¿Tiene nietos? No. Tiene nietos, pero no viven aquí con ella. Viven en el exterior. No, viven aquí en la capital, pero no la visitan mucho. Pero Es ella, que, yo no entiendo, me gustaría como tener aquello de cómo poder ayudarla, cómo hacerla sentir que esto va a pasar. Y yo le digo, pero ella me dice, no soporto, yo quiero morirme. Y las hijas tienen que salir atrás de ella porque ella anda buscando cómo suicidarse, cómo ya no soporto este dolor, me dice, no aguanto, esto no lo voy a soportar. sí, porque también la alegría en la vida de ella es muy poca. Entonces, hay que aumentar los grados de alegría. Ah, ya. Ujú. Y eso, pues las hijas, los más cercanos. Y es que en esos casos a veces nos olvidamos de abrazar, olvidamos de decir palabras bonitas, de llevarle los niños, ¿no? Mm, Por eso es que Jesús decía hay que hacerse como niño para entrar al reino de los cielos, porque el niño, aunque viva un luto, el niño no pierde su alegría. Sí. El niño se alegre, el niño se le olvida su tristeza con la alegría del juego. Hoy mi nieto, por ejemplo, que ahora estoy aquí cerca de él, pero no pude ir, me dio un mensaje de voz a través del teléfono de la mamá. Y él me dice Pacho, él no me dice Francisco, no me dice abuelo ni nada. Él me dice, Pacho, vení, que voy a jugar venir a jugar conmigo, por favor, Pacho. Porque ellos que hacen frente al dolor, juegan, ríen, pero si no, si, o sea, hay que generar ese ambiente. Si no, no es nada raro que ella aparezca con una diabetes, con alguna enfermedad, porque Licenciado, ¿no será bueno también recibir ayuda profesional por sí, el claro, profundo dolor que ella siente? sí, claro, claro, claro. Sí, lo que pasa es que a veces no, yo sí soy de la idea de que no es fácil encontrar un buen psicólogo. Sí, eso es cierto. Eh, y a veces tener una buena amiga, yo no sé si ella tiene alguna gran amiga, en fin, pero el Sí, problema también puede ser aquí en el caso que nos presentan ahora, es que hay una acumulación de duelos.
y eso es peor, porque el duelo del esposo hace 2 años. Entonces no sé si lo supo ya gestionar, yo estoy casi seguro que no, que ella todavía sufre mucho por la muerte de su esposo. Y como no se gestionó ese duelo, cuando viene otro duelo, golpea duro, mucho más duro. Por eso lo que uno aconseja es, bueno, hay que vivir el duelo también. Y hay Y que, seguramente lo que eh, ella está haciendo por su amiga, aunque ella no lo mire tan grande y significativo ahorita, es una gotita diaria que va a ir llenando su corazón y, y el amor que le hace falta, ¿verdad? sí, exactamente. Es como la semillita, ustedes están sembrando semillas, pero esa semilla Sí. puede dar mucho fruto, ¿no? Y ¿sabe qué me pasa a mí? Que yo lloro con ella y a veces no le digo nada porque la abrazo y me pongo a llorar. No, no, no. Y digo yo, ¿será que ayudo llorando con ella? Porque no. Y dice Jesús en las bienaventuranzas, acuérdese, bienaventurados los que lloran. ¿No lo dice Jesús? Y nos olvidamos de esa bienaventuranza, casi nunca se reflexiona. Bienaventurados los que lloran, con los que lloran. Y la palabra bienaventurado significa felicidad. La felicidad no es alegría, la felicidad es algo mucho más profundo. Pero yo a veces prefiero la palabra gozo. Hay un gozo aún en medio del dolor, porque uno se acuesta con la conciencia de que hizo algo bueno por alguien. Y llorar con la persona que llora es lo mejor del mundo, porque usted le está demostrando una empatía profunda, ¿no? Y yo sí digo que si yo quiero ayudar a sanar el dolor del otro, tengo que sentirlo. Si no lo siento, no voy a hacer nada, o voy a hacer lo menos. Entonces, yo la felicito porque sí, hay que llorar. Y, y el llanto tuyo hace que la persona llore más. Ese tema lo queremos trabajar un poquito más adelante, que es el don de las lágrimas, ¿no? Que tenemos y que a veces no se valora suficiente, pero que ese, Y ese, ese don o sea, el llanto como tal es la mejor medicina que hay. Y hay que ayudarle a ella a llorar. Seguramente el primer matrimonio, el primer duelo del esposo no lo lloró, se guardó las lágrimas. ¿Sí ve? Cuando el dolor lo amurallamos, nos hace mucho daño. Porque el viene otro llanto, dolor. perdón, el llanto es sanador, Total, ¿verdad? Ya. total. Vamos a trabajar ese tema aparte, para darle un poquito, si queremos gestionar el dolor, tenemos que ayudar a que la gente llore. Y al Eh, final ella se va a acordar de los que estuvieron a la par de ella, no se va a acordar de nada más, sino de los que fueron fieles. exactamente. Es Por como eso yo, cuando uno va a un funeral de una persona muy querida, uno recuerda como fotografía quienes estuvieron ahí. ¿y quiénes te abrazaron? Sí, exactamente. Yo también la felicito. Sí, sí, total. Mire, ¿en qué momentos nosotros fortalecemos los lazos familiares, los lazos de amistad? ¿En qué momentos se fortalecen los lazos? ¿Cuando está todo bien o cuando viene una situación de dolor? En las alegrías y en las tristezas, ¿verdad? Pero Pero más en el dolor, exactamente, más porque en el muchas dolor. personas, eh, no sé, tal vez por miedo a no sentir dolor, ellas se alejan. Sí, se alejan. Yo no, como no sé cómo llamarlo, se llama trastorno, puede ser un trastorno psicológico, que se llama hosting.
viene de la palabra fantasma. Y dice que mucha gente sufre de esa enfermedad, pero de alguna manera que estas personas cuando sienten una emoción muy fuerte, prefieren huir. Preferimos huir. Y eso pasa mucho en las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, cuando la emoción es muy intensa, nos sentimos que no podemos con ella y preferimos huir. Y entonces esta persona, que el caso que estamos hablando, la persona se quiere matar porque es la forma de huir, pero no puede huir del dolor. No podemos huir del dolor. El dolor hay que enfrentarlo. Pero muchas personas tienen esa tendencia a ghosting, que es huir cuando la emoción es muy fuerte. Yo viví una experiencia ahorita de ghosting conmigo, ¿no? Entonces, pero, pero sí, no, y no solo con el dolor, puede ser incluso con el amor, porque las personas que se enamoran de pronto se separan, porque no pueden aceptar esa emoción tan intensa del amor cuando se ciega. Entonces prefieren no comprometerse. Bien, entonces, gracias por el caso. Mire, esos casos, mire, lo que decíamos al comienzo. Aquí podíamos hablar mucha teoría, pero esas experiencias como la que nos contaban de la señora que se le murió su hija, esas experiencias son las que quedan del curso, son mucho más fuertes. Bueno, el dolor como la tristeza, no tanto el sufrimiento, porque el sufrimiento es otra cosa, son factores de equilibrio, por tanto, son factores de salud psicosocial. O sea, el dolor nos viene a equilibrar. Increíble, parece mentira, pero es un factor de equilibrio psicosocial. Por eso, en su debida medida, ¿no? Porque no podemos exagerar tampoco, no podemos chinear el dolor, ¿no? Pero tampoco amurallarlo. Son útiles y necesarias, pero todo depende de la valoración que le demos al dolor, lo que está en amarillo, de nuestra actitud frente al dolor de la cual hablamos en la clase pasada y la manera como lo gestionamos. Y una manera de hacerlo es, como hemos dicho, mirar a través del dolor. Pues precisamente con una actitud de amor, es decir, con mucha compasión. ¿Qué les dice la imagen que está a mano derecha de ustedes? Es como el samaritano. Es una imagen del samaritano que me encantó. Me encantó el arte. Pero si ustedes miran la mirada del hombre que está arriba, ¿qué ven en esa mirada? Yo veo consuelo para Consuelo. otra persona que está pasando por un dolor muy fuerte. Pero se nota el consuelo, la compasión también. Sí, sí, ¿Es una mirada amorosa o no? sí, ahí hay amor, consuelo y compasión. Sí. Entonces eso se trata ahí, porque él no se queda en el dolor, sino trata de mirar el dolor a través del dolor que hay detrás. Bueno, con el ejemplo que vimos ahora, ahí qué hay detrás de ese dolor de esa señora. ¿Qué A mí me hay? llama la atención, ay, perdón. No, siga, Gretel, no tenga pena. Lo que a mí me llama la atención que parece como que el samaritano está cargando al ¿qué? Al Al, caído. al No herido, como sí. generalmente o sea, al herido, no al caído, al herido, no como generalmente lo presenta que lo subió en la mulita para que la mula lo lleve, no, aquí es él el que lo lleva. Exactamente. Y la mula está atrás, ¿no? Atrás.
atrás de él. Ah, sí, mira, no la había visto, es cierto. Entonces, ¿cuál es la Sí. invitación ahorita? Pues, con esa imagen, a cargar con el dolor del otro. Lo podemos subir en Ahí, un burro, entonces le buscamos un psicólogo, un psiquiatra que le ayude y no. Aquí lo que nos está diciendo el Evangelio, cargue con el dolor del otro. Y lo que están haciendo ustedes de acompañarla, de estar con ella, es cargar el dolor. Qué hermoso lo que están haciendo. Si así hiciéramos todos, ¿qué pasaría en este mundo? Entonces hay que preguntarle a las hijas si las hijas están cargando con el dolor de la mamá o con el dolor propio, porque es su hermana la que murió, ¿no? Esa es la invitación. Carguemos el dolor propio y el ajeno. Pero esta imagen me fascinó, es de las imágenes que me fascinan. Entonces, vamos a leer un texto de T. Hillinson. Yo creo que yo creo que no grabé las imágenes, algunas imágenes que me gusta colocar. Pero alguien que nos lea el texto de T. Hillinson, ¿no? Entonces, el gran desafío es aprender a vivir el gozo profundo, la alegría simple en medio del dolor, que es el tema que es como el desafío hacia donde tenemos que aprender a llegar. Alguien que nos haga favor de leer la cita. ¿Ya leo? Sí, por favor. La primera vez que uno de esos trenes pasó por nuestras manos, hubo un momento en que creímos que jamás podríamos volver a reír o a ser felices, como si nos hubiéramos convertido en personas distintas, envejecidas de golpe y alejadas de todos nuestros antiguos amigos. Pero al volver a estar entre la gente, te das cuenta de que ahí donde hay personas hay vida y que esta vida se representa con sus miles de matices, con sonrisas y lágrimas, por usar la expresión popular. Ella habla de los trenes que usaban los alemanes para llevar a los presos, a los personas no presos, bueno, estaban presos, sí, pero a todos los judíos que estaban en los campos de concentración, que los llevaban a los campos de exterminio, ¿no? Eh, pues cuando ellas veían eso, pues, viene el dolor, indudablemente, ¿no? Entonces, en esa situación, igual que Víctor Frank, uno dice, lo que le está pasando a la señora que nos cuenta la historia. Uno llega a creer que no va a poder volver a reír y a ser feliz. ¿Me equivoco? O sea, el dolor es tan intenso el dolor, que uno dice, no, yo no, jamás vamos a ser felices. No voy a volver a reír. Por eso es que el caso de esta señora que nos cuentan es algo que hay que hacerlo desde que lo son niños las personas, para que aprendan ese arte de aprender a ser felices aún en medio del dolor. Entonces dice Eti, cuando uno vuelve con la gente se da cuenta que hay vida y que la vida se representa en muchos matices, con sonrisas y lágrimas, por usar la expresión popular. Ese es un desafío. Y si yo casi estoy seguro que si miramos la vida de esta señora que están contando ustedes, habría que ver su pasado, su historia, de ella cuando fue niña, cuando fue joven, si fue una persona que aprendió a vivir feliz o siempre vivió situaciones de mucha tristeza, de mucho dolor. Entonces llega el momento en que ya no aguanta más, ya no aguanta más. Bien, pero ese es el desafío que tenemos. Pero ahí podría eh, caer la frase del mismo Jesús cuando dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿No? Hasta él sintió el desamparo. Claro, Eh,
Entonces es parte del dolor sentirse que nos abandonaron. Y yo recuerdo que en el Salmo 22, ¿no? Eh, que habla de eso, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dice el Salmo 22. Y ahí, sigue de ahí el Salmo 23, oh Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y yo recuerdo que yo me aprendí primero el 22 que el 23. ¿Ya? O sea que eso habla mucho de cómo se puede sentir. Y se puede decir, ahí nomasito estaba el 23, va que es descansar en él, pero no. Entonces es un proceso que puede ayudar a los demás a entender que si hasta Jesús se sintió desamparado, ¿no? Sí, claro. Es que esa es la actitud normal, la reacción normal cuando hay una situación de muy dura, ¿no? De mucho dolor. Sentimos desamparados, sentimos que no vamos a volver a reír ni a ser felices. Yo creo que algo así pasa cuando uno es joven. Yo creo que todos nos pasaron, nos enamoramos y de pronto ese enamoramiento se acaba la relación. Yo me sentí morir la primera vez que me pasó eso. O la primera vez que mi hijo, que ya hoy tiene 30 años, pero de un añito lo trajeron a Guatemala. Y estábamos viviendo en Colombia y para mí ese diciembre fue durísimo, durísimo. Entonces, sí, y uno dice, no, pero mire lo que dice Víctor Frank, no encontrarle sentido. Por eso, el gran trabajo que tenemos que hacer es un trabajo de acompañamiento a las personas que están sufriendo, pero sobre todo que sea un acompañamiento que sea preventivo, porque digamos que a veces cuando la persona está por el momento, pasando por un momento como el que nos contaban, pues uno se acerca, lo acompaña, pero cuando la persona está bien, nos olvidamos de ella, no sé si me explico. Entonces, cuando hablamos de preventivo es fortalecer mucho las relaciones humanas, las relaciones familiares. Cuando estamos bien, fortalecer esa relación, dar mucho cariño, dar mucho amor a los demás y no esperar a dar cariño y amor cuando ya la persona está en un proceso muy fuerte de dolor. Como que la vacuna que hay que ponerle antes, no después. Entonces, hay que ver cómo la familia trata a la mamá, ¿no? O las hermanas o los familiares en general. Pero o sea, es que como mostrar desde antes que la vida tiene muchos matices. Hay sonrisas y hay lágrimas también. Bien. La segunda forma que vamos a hablar ahora relacionarnos con el dolor es dejar que la realidad fluya. Dejemos que las lágrimas caigan o fluyan libres por el rostro. No sé si ustedes han oído una terapia que se llama lagrimoterapia. ¿Han oído esa terapia? No. Esa la inventó un médico peruano. La pueden buscar en internet, lagrimoterapia. Él se dio cuenta porque él lo vivió y de una reacción de la esposa de él, lo llevó a decir que en las lágrimas estaba la sanación. Entonces lo que él comenzó fue a recolectar lágrimas y pedirle a la gente que tomara sus propias lágrimas. Nosotros a veces pensamos que las lágrimas son solo un efecto, una reacción del cuerpo, como que no, es que el cuerpo llora porque en ese llanto viene la vacuna contra el dolor. Entonces, la primera vacuna para el dolor es las lágrimas. Y a mí siempre me fascinó esa terapia. A veces cuando yo lloro, dice que el rostro de uno está hecho de tal manera que las lágrimas ruedan para que caigan en la boca. Y lo que hacemos nosotros es secarnos los ojos, ¿no? Le damos un pañuelo a la persona para que se sequen los ojos
con buena intención, pero pidámosle que beba sus propias lágrimas. Es como beber su propio dolor. Y ese dolor, por eso es lo que decía Rumi, solo a través del dolor viene la sanación del dolor. Prueben, cuando ustedes estén tristes, prueben tomarse sus lágrimas. Se los recomiendo 100%. Ya esta señora, cuando llore, con el dedo se le puede recoger sus lágrimas y ponérselo en su boca y decirle alguna palabra bonita. Esto le va a ayudar. Entonces, si tiene ganas de llorar, llore, 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 llore lo más que pueda y tómese en esas lágrimas. Porque las lágrimas no son gratuitas, ellas tienen una misión, han venido a hacer algo y es un milagro las lágrimas. Por eso una frase que no encontré el autor dice, cuando entiendes que no se trata de luchar, sino de aceptar y fluir, habrás entendido la vida. Entonces lo que está haciendo esta señora es luchando contra su dolor. En los procesos de duelo, la aceptación llega en algún momento. Entonces hay que acompañarla hasta que llegue esa aceptación. Pero uno no le puede decir, acepte ese dolor, no, no puede. Pero sí, no sé cómo le parece lo de la lagrimoterapia. A mí me parece muy interesante. Ujú. Porque también creo que lo he experimentado. Ah, cuando uno tiene un dolor muy fuerte y llora, el tiempo que le dure el llanto, al, al dejar de llorar, siente como un alivio, Sí, se siente paz. sí, se siente paz. Ese tema, sí, esperemos que nos dé tiempo para tratarlo Yo más profundo. quisiera, Y padre Hugo, no sé, quisiera desde lo que usted decía anteriormente, me parece importante. La hermana que hablaba ante un sufrimiento, ante un dolor tan grande como el de la pérdida de la hija. Yo, por lo menos, la experiencia que he ido acumulando es hacer silencio y abrazar, sí, porque es como difícil, por no decir imposible, sentir el dolor que la persona está sintiendo, pues eso, ¿verdad? No hay, no creo yo. Por lo otro, que tomar en cuenta que el- la, vamos a decir, la personalidad del ser humano se va conformando desde el seno materno, pues, desde el contexto en el que nace. Vivimos en unos patrones culturales, por ejemplo, eh, el hombre y la mujer, el niño y la niña, pues llorar es signo de debilidad, tienes que aguantar, hay que guardar silencio a la niña, por ejemplo, ¿no? Todo esto yo creo que nos va conformando, entonces vamos acumulando en la vida, vamos rumiando dolores y heridas que no hemos sabido llorar, cuando lo llorar es lo más natural y lo que produce desahogo y sanación, como lo han venido diciendo, ¿verdad? Entonces yo creo que ante una situación de dolor,
pues como María al pie de la cruz, en silencio, abrazando y haciendo pequeñas cosas. Y me parece interesante también lo que decía, porque si hay otras hijas, hijos, nietos, como que además de abrazar, de poner atención y de llevar un caldito, alguna palabra poca de aliento y de ánimo, es también como ayudar con las hijas o los hijos, lo que se tenga, a tomar conciencia de la responsabilidad que tienen con la madre, por ejemplo, en este caso, ¿verdad? Sí, De acompañarla, de visitarla, de llevarle a los nietos, como para ayudarle no a desenfocar el dolor, sino que ese dolor que nunca se le podrá quitar, pero sí sanar, si ella prueba, ir descubriendo que tiene otras razones o objetivos, pero que los vaya descubriendo ella, no decírselo yo. Otras razones, otros hijos, otras hijas, otros nietos para vivir y para ilusionarse y para mantener la vida. gracias, Padre Hugo, sí. Entonces ahí nos queda como la gran lección de hoy, ¿no? Y por eso yo les decía en el curso, lo que buscamos también es aprender a acompañar. Bueno, vamos a terminar un poquito hoy. eh, entonces, la idea es no esquivar el sufrimiento. Tenemos que ir a través, tienes que ir a través de él para llegar a donde vas. Y el problema es que ese es el problema cuando esquivamos el sufrimiento. Yo estoy seguro que esta señora esquivó mucho el sufrimiento. Lo negó, no lo expresó. Y eso es lo que tenemos que enseñar a las nuevas generaciones, a no esquivar el sufrimiento. Y nosotros tampoco, porque nos hacemos mucho daño a la larga. El dolor que abrazamos, otra frase de Rumi, se convierte en alegría. Llevarla a los brazos puede cambiar. ¿Qué es abrazar el dolor? Yo pasé por situaciones de dolor este año pasado y yo a veces me ponía a bailar en mi casa solo, donde vivía en la capital, y me abrazaba a mí mismo y dice, estoy abrazando mi dolor. Abrazo mi dolor y al ratito pasa. Bien interesante, ¿no? Es decir, al dolor hay que abrazarlo, desde afuera y desde adentro, porque es algo sagrado. El dolor es algo sagrado. Yo creo que Dios no se equivocó cuando nos hizo humanos y nos permitió sentir dolor. ¿O será que Dios se equivocó? En el fondo le estamos echando la culpa a Dios. Dios se equivocó al crear al ser humano o el creador, como lo queramos llamar. Y no es así. Dios nos dotó de esa capacidad de sentir el dolor. Bueno, esto de que por qué le tenemos miedo al dolor, pues la algofobia que hablaba Buchu Han, pues eso ya lo hemos insistido en el curso bastante, ¿no? Entonces, máximo placer y mínimo dolor. No, eso es lo que nos está haciendo mucho daño como sociedad. Termina. Y tenemos pues una visión negativa del dolor y de la herida en general, y lo vemos como un problema y no como una oportunidad. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de ver el dolor. ¿Cómo gestionamos el dolor? ¿Cómo lo sanamos? ¿Cómo lo superamos? Como hemos dicho, la clave está en el dolor. No tanto porque del dolor venga a sanarnos, sino porque Él nos muestra aquello que debemos sanar. Interesante. El dolor no nos sana, sino nos muestra aquello que debemos sanar. Nos muestra aquello que debemos sanar. Además, lo que nos puede sanar es la actitud personal frente al dolor. El dolor es un medio. Entonces, ninguna terapia, ningún maestro, ningún psicólogo, ningún sanador nos viene a sanar. Nunca. Nosotros nos sanamos a nosotros mismos. Ellos nos pueden orientar, nos pueden dar herramientas,
Y le podemos como decir, pero si ella no quiere sanarse, nadie la va a ayudar a sanar. La actitud es importante, por tanto, reprimir el dolor o desatendernos de él hace que el dolor se convierta en sufrimiento. Esta imagen también me impactó mucho. Yo creo que hoy en día hay muchas imágenes en los contextos de guerra, por ejemplo, como esta, mucho más crudas, ¿no? Pero nos sana en la medida en que nosotros envolvamos con mucho amor y con otras emociones, que es lo que hemos dicho, el dolor y hacer que ese paisaje interior sea más integral. Es el arco iris emocional que habita en cada uno de nosotros. Entonces, esta señora está viviendo solo el color negro ahorita, por decirlo así. Hay que, poco a poco, va pasando y va comenzando a ver otros matices de color. Entonces, el dolor sana en la medida en que lo reconozco, lo acepto, lo acojo, lo escucho lo que nos viene a decir y lo dejo fluir. Y cuando le expresamos ese dolor, cuando dejo que el llanto haga su labor, cuando me tomo las lágrimas del llanto, ¿no? Cuando lo compartimos con alguien que nos puede ayudar, todo eso ayuda a sanar el dolor. Y es lo que vamos a trabajar ahora en las clases siguientes, ¿no? Entonces, la inteligencia espiritual es una inteligencia que nos ayuda a equilibrar muchos aspectos de la vida. Entonces, bueno, alguien me decía una vez que no se trata tanto de decir equilibrar, sino armonizar, ¿no? Entonces, armonizar muchos elementos de nuestra vida. Por ejemplo, la relación entre razón y las emociones, por ejemplo. Tener claro los sentidos de vida. Cuando una persona no tiene un sentido de vida, el sufrimiento se hace más cruel, más duro, más difícil. Los proyectos de vida, los valores, elementos centrales de la inteligencia espiritual nos van a ayudar a tener un equilibrio y una armonía. Por eso les decía que entre una inteligencia espiritual más desarrollada, pues indudablemente nos va a ayudar. Ese es el tema que teníamos para hoy. Vamos a ver. Esta me llamó la atención que hay un dicho que dice, cada quien escoge el tamaño de la cebolla con la que va a llorar. Ya, por eso yo cuando compro una cebolla, compro cebollas pequeñas. Pero podemos escoger una cebolla muy grande y nos va a hacer llorar más. Es decir, podemos escoger nuestra actitud frente al dolor, sea cual sea el origen del dolor. Que es lo que hemos dicho, una valoración que le damos al dolor, eh, los niveles de conciencia y reconocimiento del dolor, la aceptación de la inevitabilidad del dolor y lo que hacemos con él. Esto, la presentación se la subo para que ustedes vuelvan a repasar y todo, pero no. Francisco y compañeros, sí, disculpe, yo con el tema este del dolor, ahora me recuerda, en 1985 hice mi primera profesión religiosa. Me escuchan, ¿verdad? ¿Sí? Y el padre Vicente Serer nos terminó los ejercicios espirituales antes de la profesión con una reflexión sencilla, pero creo yo que abona al tema. Nos decía, las rosas son bellas, pero tienen espinas, y las espinas es mejor besarlas y no pisarlas o machucarlas, como decimos nosotros, ¿verdad? Digo yo, para mí es como una síntesis del tema este, ¿no? Sí. Gracias, sí. Esa metáfora de la rosa, ¿no? Pero toda rosa trae sus espinas. Entonces, es importante la actitud que tengamos con la rosa. Bien. Yo solo les voy a mostrar lo que sigue, pero no lo vamos a, porque ya se nos acabó el tiempo. Ya es un poco
Hay dos opciones, entonces vamos a trabajar dos opciones, ¿no? Frente al dolor. Una es vivir sin sentido el dolor o aislarnos del dolor. Y otra, bueno, después lo vamos a explicar. Yo creo que pues, explicarlo como con tiempo pero esto lo vamos a desarrollar la próxima vez, son los 5 pasos, ¿no? El primero, la conciencia del dolor es posible, por decirlo así. Segundo, aceptación y autocompasión del dolor, frente al dolor. Tercero, ir al encuentro de lo agradable, que es el caso de la señora esta, es importante que ella encuentre algo agradable, ¿no? Y el problema es que a veces nos formaron y realizamos una vida y no es en función de los demás, de los hijos, del esposo. Sobre todo esto pasa con las mujeres y con mujeres de ciertas generaciones. Y cuando esos hijos y ese esposo ya no está, no sabe qué hacer con su vida. Pero, o sea, muchas veces no tienen un trabajo, se dedican a las cosas de la casa, pero no han desarrollado un arte, no han desarrollado un hábito, no han desarrollado un compromiso en la comunidad. Entonces, no sé si me explico. Entonces, ir al encuentro de lo agradable es cultivar lo agradable en la vida, que es un poco el mensaje de hoy. Pero esto lo vamos a desarrollar de pronto si alguien tiene un ejemplo eh, bueno, yo creo que dejamos aquí. No sé ustedes qué quieren decir para terminar. Gracias por su comentario, por los comentarios que han hecho. Vamos bien con el taller. Muy bien, me parece a mí. Sí, claro. Y ve cómo, doña Heidi, cómo lo que usted dijo nos llenó a todos nos ayudó bastante. Aterrizar el tema. Claro. Por eso a veces la gente más sabia no es la gente que más libros ha leído, ni que haya estudiado más, no, ni ser experto en el tema, ¿no? Pero si usted tiene una experiencia, esa experiencia es muy fuerte y hay que valorarla muchísimo, muchísimo, muchísimo. Los grandes sabios aprendieron fue de las experiencias, no de los libros. Bueno, los libros ayudan, ¿no? Probablemente no vamos a encontrar los libros, pero la experiencia es fuerte. Mm. Que no sé si hay algún comentario antes de terminar. Sí podemos ver el dolor como experiencia, ¿no? Sí, el dolor es una experiencia Muchas y gracias. verlo desde ahí no sé, le cambia a uno la vida totalmente, porque ninguno estamos exentos de eso, ¿no? Así es. Pero podemos aprender a gestionarlo de buena manera. Eso me dice que el Así es. dolor ayuda a madurar. Como nos daba, creo que Sandra, el ejemplo del parto, ¿no? Cuando las madres dan a luz. Sí. Creo que era Sandra la que nos comentaba nos daba ese ejemplo, ¿no? No, y el dolor que vivimos nos ayuda a entender a los demás, ¿no? Que el que está Exactamente. pasando el mismo dolor, al que se le muere un hijo, al que se le muere una madre, entender. Cuando uno pasa Entender, ya un dolor de esos, entender y ya hacer, puede entender, sí. Y hacer solidarios. a ser solidarios. Es una solidaridad no solo con personas, sino con pueblos enteros, ¿no? Que pasan por situaciones de mucho sufrimiento. Pero porque lo hemos vivido, no quiere que otros lo vivan, lo vuelvan a vivir. Algo más que sea. No sé, solo aportar a eso que han dicho. Yo estoy de acuerdo, pero también la experiencia de ante tanto sufrimiento y no en calidad de juicio decir, siento o percibo que hay gente que no
indiferente ante el dolor de tanta gente y el sufrimiento, ¿no? O sea, Sí, hagamos una guerra y hagamos una guerra. Hay un genocidio y pues no sé, no se toman como decisiones, me explico, o sea, si el dolor, el dolor y el sufrimiento nos puede sensibilizar, pero también nos puede endurecer endurecer. o ¿Qué pasa buscar con alguna una justificación para decir, bueno, como lo siento que lo vemos hoy, ¿verdad? Bueno, Dios así lo quiere, Dios me ha preferido a mí o me ha elegido a mí para... Sí, sí, padre Hugo, yo creo que eso pero es precisamente porque desde niños no nos han enseñado a enfrentar el dolor. Y yo creo que con un trabajo que tenemos que hacer con los niños es que ellos aprendan a valorar el dolor de otra manera. Y eso nos ahorraría muchas cosas en el futuro. Nos haría mucho más sensibles al dolor del otro. Pero lo que vivimos hoy es una indiferencia fatal, ¿no? Frente al dolor de los demás. Porque nos da miedo el dolor. Bueno, entonces nos vemos dentro de 8 días. Ya espero estar más tranquilo también con la mudanza. Ya organicé bastante, pero sí me falta todavía. Entonces, Buena Lo bueno que, noche, lo bueno que ya no descansen. hace calor. Buenas Una noches. feliz noche. Hasta Buenas Lo bueno que luego. noches, gracias por no nos todo. podemos. Noche. Buenas noches.